noches, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Esto Recién Empieza por la pantalla de C5N. Les vamos a contar qué tenemos para el día de hoy. Vamos a continuar con el tema de la paridad peso-dólar de este funcionario de los Estados Unidos que mostraba Gustavo Fabián Silvestre. Darío Gani, buenas noches. Buenas noches, Iván Jagroski, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Y vamos a hablar mucho de economía porque se viene un semestre complicado, un cuatrimestre complicado. Vamos a analizar cuántos despidos se vienen en el sector industrial, cuántos despidos se vienen en el sector público en un momento en el cual se habla mucho de economía desde afuera, pero también desde acá, y también lo que pasó con la docente Moreno. Efectivamente, va a estar Roberto Baradel en vivo aquí con nosotros para contarnos los detalles, qué otra información tiene de esta docente torturada en Moreno. Pero antes tenemos esta alerta en C5N. Esta es la foto de la docente torturada en Moreno. Les recordamos que lo que ocurrió fue que secuestraron, le pusieron una bolsa en la cabeza a la docente y con un punzón le escribieron en la panza: ollas no. Reiteramos, esta es la foto de la docente torturada en Moreno, a quien le pusieron una bolsa en la cabeza, la secuestraron, la subieron a un auto y con un punzón le escribieron eso que están viendo en pantalla. Hubo una conferencia de prensa en la que hubo un rechazo enérgico, por supuesto, de Suteva a esta imagen, Darío. Corina de Bonis es la docente que, había denunciado que la habían secuestrado, la habían torturado en momentos de angustia, muy fuertes para todo el cuerpo docente, porque se encontraban justamente en esa situación, en la de darles de comer en esta olla popular a los chicos de la zona, en esta localidad en la cual también había tenido las dos muertes del docente, del personal no docente en la escuela de Moreno, un lugar complicado en cuanto a lo que puede llegar también a discutirse, a debatirse en todo el conurbano también en cuanto a los docentes y en cuanto a la crisis social. Sí, recordemos que Moreno fue el epicentro de la Argentina, más que el epicentro diría, donde comenzó el argentinazo allá en los albores de los años 2000, y en este caso estamos hablando de la muerte de Rubén Rodríguez, de Sandra Calamano, lo que decía Darío antes, en la explosión del Colegio Nicolás Avellaneda en el municipio de Moreno. Una situación francamente muy difícil de comprender, esta que les estamos mostrando aquí en este alerta en C5N. Lo que están viendo en pantalla para quienes recién se incorporan es la docente, la panza, el estómago de la docente, escrito, por llamarlo de algún modo, agredido con un punzón en el que le dicen ollas no. La interpretación, por supuesto, tiene que ver con las ollas populares, como bien anticipaba Darío, que el personal docente está haciendo con los alumnos y las alumnas de los colegios, francamente porque estamos en una etapa donde no alcanza el colegio, mejor dicho, no solamente una herramienta de estudio, sino que los chicos van a desayunar, van a almorzar y a veces es la única comida del día. Se triplicó la gente que va a los comedores, también se triplicó la gente en la calle. Esas son las protestas que estaban hoy en Moreno. Por la tarde se empezó a avisar sobre este tema, se empezaron a difundir audios de colegas de Corina que comentaban la situación.
lo de los docentes, lo de la explosión y la muerte de la vicedirectora y del personal, del empleado no docente, habían cambiado el escenario político en la provincia de Buenos Aires. Habían sido el gran tema hace 2 meses que empezó a ser eje en la discusión política a partir del estado en el cual están las escuelas. A propósito, se está debatiendo en estos días en la Comisión de Educación del Congreso, en la previa de la presentación del presupuesto, el presupuesto educativo, tanto la infraestructura escolar como también lo que es para el salario docente, como también lo que es en realidad para el material docente. Después se va a terminar de discutir en el presupuesto, pero les decía, esto cambia el escenario político y esto de hoy también, sin lugar a dudas. Me está llegando información en este momento. Pongamos otra vez la foto de la docente, porque me llega información que tanto el masismo, el Frente Renovado en la provincia de Buenos Aires, metió un pedido de informes, una declaración y un pedido de informes y una nota al ministro Cristian Ritondo. Recordemos también que el ministro Cristian Ritondo se comunicó con, entiendo, ahora lo vamos a hablar con Roberto Baradel, que está llegando, con los familiares, con el gremio docente para manifestar su solidaridad y su preocupación a partir de esto. Me cuentan también, esto es el minuto a minuto, que los funcionarios de Moreno de las áreas de salud, derechos humanos, no violencia, justicia y prevención también han acompañado a la familia de Corina, los diputados del Frente para la Victoria. Todo esto que les estoy contando es información que me está llegando en este momento, minuto a minuto. Manifestaron su repudio absoluto ante el secuestro y la tortura que sufrió la docente Corina de Bonis, dice el bloque del Frente para la Victoria PJ. Solidaridad con los trabajadores de la educación, exigimos el esclarecimiento inmediato de este aberrante hecho propio de las páginas negras de la historia argentina. Ya hace una semana había habido una primera amenaza en un mensaje impreso en volantes y en varias pintadas de los edificios de la zona, que decía basta hacer política de en clases, porque hace 2 semanas empezaron estas ollas populares a complementar el trabajo de los comedores escolares que se replican en toda la Argentina. Lo que dijo el Baradel fue también, esta frase la escuchamos en boca de más de un funcionario del gobierno, ahora lo charlaremos con Roberto Baradel, porque ya había habido una amenaza, esa fue la primera advertencia, y hoy a las 17, cuando Corina salía de esta concentración, la siguieron, la subieron a un auto y ahí pasó lo que les contamos. Efectivamente, en instantes Roberto Baradel va a estar aquí en C5N explicando y contándonos detalles. Ahí lo vemos, entrando a Roberto Baradel a los estudios de C5N. ¿Qué detalles tiene sobre este secuestro y tortura de Corina de Bonis, la docente en Moreno, la docente del colegio de Moreno, a quien le pusieron una bolsa en la cabeza, reiteramos, y después le escribieron ollas no? Hay algo que no me termina, primero, sí es importante decir, mientras me llega más información y me cuentan que el bloque de Unidad Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires va a presentar una declaración de repudio en la legislatura porteña. No me entra en la cabeza, francamente, quién hace esto. Lo voy a poner, tratar de entenderlo de la praxis, aunque estemos hablando de un hecho aberrante y que va a ser materia judicial sin lugar a dudas, porque ya hay un pedido de informes del Frente para la Victoria, del masismo, y ha habido una respuesta del ministro Ritondo. ¿Quién hace esto? ¿Y para qué? ¿Hubo amenazas a los docentes? ¿De qué sectores hubo amenaza de los docentes? ¿A quién le sirve este ataque a una docente, además en un municipio tan emblemático como es el municipio de Moreno, después de las muertes de Rubén Rodríguez y Sandra Calamano? Son preguntas que le vamos a hacer en instantes a Roberto Baradel. Si se comprueba que hay conexión con la amenaza hace una semana, que que tiene bastante sentido pensar esa hipótesis, lo cierto es que también incluye a un grupo de más de 2 personas, porque además de personas que con algo de financiamiento para tener pintadas en varias de las escuelas, para tener impresos los volantes y para tener la logística de lo que pasó hoy por la tarde. En el escenario de que así sea, insisto, el ambiente político va a cambiar y tiene que haber una
consideración una postura fuerte tomada por parte de todos los ejecutivos, de todas las administraciones también, teniendo en cuenta que no es un hecho, estoy hablando ahora de las ollas populares, de los docentes movilizados, de la crisis fuerte que se viene en Argentina, no es un hecho aislado. En instantes, Darío les va a mostrar datos de la economía real, va a estar Gabriel Catopodis explicando cómo está la situación en este caso el territorio. Estuvo recién Ariel Sujarchuk, gente que sabe cómo están impactando las tarifas, cómo está impactando el desempleo, cómo está impactando la situación económica en general en la República Argentina. Y va a estar también Emanuel Álvarez Agis con nosotros, porque pasó algo francamente sorprendente en el programa de Gustavo Fabián Silvestre, que es que Larry Kudlow, asesor de Donald Trump, reveló que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos quiere volver a atar el peso al dólar. Reitero, un funcionario de los Estados Unidos, en una entrevista en Fox News, dijo que el gobierno de los Estados Unidos está trabajando para atar el peso al dólar. De esto vamos a estar hablando con Álvarez Agis en instantes, pero ya está ingresando a los estudios de C5N Roberto Baradel. Para los que recién se incorporan a la programación, les contamos que esto que ven en pantalla es la panza de Corina de Bonis, docente de Moreno, secuestrada con una bolsa en la cabeza y a quien le escribieron ollas no con un punzón en la panza. Roberto, muchísimas gracias por venir. No, gracias por invitarme, son momentos muy complejos. Nos enteramos hace muy poco tiempo de esta situación. Fue ahora en horas de la tarde, ¿no? Después de las 5 de la tarde, no tengo precisión del horario, pero se imaginan que suceda esto en democracia, es inconcebible, hay que repudiarlo. Necesitamos el repudio de las máximas autoridades, pero no solamente el repudio. Que se hagan cargo la responsabilidad de cuidar a los docentes, a los chicos. ¿De quién es la responsabilidad? De cuidarlos, de la gobernadora Vidal, del presidente de la Nación. No puede ser que sucedan estas cosas en la provincia de Buenos Aires. Había amenazas previas, porque esto no es un hecho aislado. Había amenazas previas, que las amenazas se dieron porque como las autoridades están enviando una vianda, o no alcanza, y las escuelas de Moreno hace más de un mes que están sin clase, escuelas de Moreno y varias escuelas de la provincia de Buenos Aires, porque no se resuelve la situación de escuelas seguras, los docentes y la comunidad habían decidido darles de comer a los chicos que tengan una comida diaria, porque son chicos con muchas necesidades. Más, la comunidad aportaba con una papa, una cebolla, algunos llevaban carne, para que no comieran viandas frías. Además de las tareas pedagógicas que le daban a los chicos y demás. Esto se generó en la escuela, una cuestión de solidaridad muy fuerte, había una cola muy grande, en la escuela se hacía con el tema de las ollas y empiezan a aparecer amenazas diciendo no queremos, dejen de hacer política con los chicos, den clases. Esto yo lo dije hoy, lo digo acá, esto tienen también la responsabilidad de las autoridades, que el ministro de Educación de la Nación me dijo hoy Sonia Leso que precisamente decía esto, los gremios hacen política. El tema del conflicto, hacen política con los chicos, y el tema, no, lo que estamos haciendo es reclamar cuestiones que son justas. Entonces yo se lo dije a Sanchezini hoy, se lo dije fundamentalmente, ellos tienen la máxima responsabilidad política, tienen que ser cuidadosos con lo que dicen, porque después hay otros que siempre son más papistas que el Papa, y además el volante que de amenaza que se planteaban, basta de hacer política. El otro volante es, la próxima olla la van a hacer en tal dirección. Era la del cementerio de Moreno. Y hoy secuestraron a esta maestra, le pegaron una piña en el estómago, la metieron adentro de un auto, 3 personas, 2 le volvieron a pegar adentro del auto, le metieron una bolsa en la cabeza, le levantaron la ropa y la torturaron con un punzón, escribiéndole o marcándola en el abdomen diciendo ollas no. Es un hecho gravísimo, gravísimo. ¿Qué les habían dicho las autoridades cuando ustedes denunciaron las amenazas la semana pasada? Le habíamos hecho a Fiscalía y habíamos sacado comunicados de repudio tanto de CETERA como de SUTEBA con esta situación. Y es más, yo después les voy a enviar un video, dura como 6 minutos,
que habían hecho la comunidad educativa, En diciendo, no tenemos miedo, antes de esto, por las otras amenazas, y mostrando las Pero amenazas los diciendo, no funcionarios- tenían miedo, no tenemos miedo. Los funcionarios no se habían pronunciado. No se habían pronunciado, Es más, se enteraron hoy que yo llamé por teléfono esta situación. Ahora, Roberto, si bien la relación y los testimonios de los funcionarios de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional de cara a los docentes no solamente no han sido de concordia, sino han sido un enfrentamiento liso y llano, han elegido a los docentes como enemigos de alguna manera de la administración pública. Te lo pregunto en realidad, difícil, yo me imagino, ¿qué te quiero decir con esto? Me imagino mañana a Sanchezini, a Vidal, a Finocchiaro o al jefe de gabinete repudiando enérgicamente esto. Yo de espero mínima. que sí, de mínima que espero que sí, pero además espero que esclarezcan la situación. Ahora yo te voy a decir que hay diputados del oficialismo, la misma gobernadora, el ministro de Educación de la Nación, el director de consejos escolares, terroristas nos llamó, el director de consejos escolares de la provincia de Buenos Aires, diputados diciendo que éramos desestabilizadores, diputadas, que éramos impresentables, que hacíamos política con los chicos. O sea, todo ese discurso que no debería ser, porque cuando a uno lo eligen para gobernar, lo eligen para resolver los problemas, no para agudizar los conflictos y los enfrentamientos. Después otros los toman y hacen otras cosas, que es la que hicieron acá. Pero porque ¿es con el cierto mismo discurso hicieron esto. Entonces, lo que nosotros decimos, primero, la gobernadora tiene la obligación de cuidarnos a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, a los docentes, a los chicos y a los papás de la comunidad educativa. Le digo a los papás porque cuando me estaba viniendo amenazaron por telefónicamente a mamás de SEC, diciendo las próximas ¿Qué es el SEC? son Contale ustedes. a la gente. Centro Educativo Complementario. Son escuelas que del nivel inicial, nivel primario, donde después los chicos de ir a la primaria o al jardín tienen el complemento en estas escuelas. Roberto, pensá bien la respuesta, porque tal vez sea esto que pasa, esperemos, un antes y un después en la relación de la administración pública actual con los docentes. Primero hubo un enfrentamiento, yo quiero aclarar algo, me cuesta creer horrores y diría que categóricamente esto no tiene que ver con la política, pero no sé, institucional me refiero. No pienso quién lo puede hacer. Eso es algo que te quiero preguntar ahora. Yo también pienso lo mismo que vos. Vos pensás lo mismo, perfecto. Esto es bueno para la convivencia democrática sí. También, que quede claro que no viene de resortes institucionales, nacionales, provinciales, etcétera, que no hay un rebrote de violencia política, institucional. Ahora, te pregunto algo. Primero hubo un enfrentamiento declamativo. Después hubo, a ustedes, y discúlpenme el francés, los cagaron a palos en el Congreso. Hay mucha gente que no se acuerda de eso, pero ustedes, sin cortar la calle, habían hecho una carpa en la plaza de los dos congresos y los agredieron ahí. Ahora pasa esto. Mi pregunta es, ¿dónde para? ¿Tenés miedo que te maten a un docente del gremio o eso es algo que no se te pasa por la cabeza? No se me pasaba por la cabeza esto, la verdad, en democracia. Ahora, yo tengo una sola salvedad a lo que decís vos. Yo sería muy responsable de que hoy dijera es tal o cual, porque no sé quiénes fueron. Ahora, que recrudezca la violencia política tiene que ver también con la responsabilidad, con el equilibrio de quienes nos gobiernan, que son el que tiene mayor autoridad, siempre tiene mayor responsabilidad de no continuar con un enfrentamiento, sino de bajar los decibeles, Claro, tratar de encontrar una solución. Entonces, las palabras que los máximos responsables políticos en determinadas áreas dicen, tienen efectos. Entonces, lo que nosotros les pedimos es cordura, equilibrio, responsabilidad en ese ámbito y que hagan las cosas que tienen que hacer, que es, primero, esclarecer estos hechos, que estas personas vayan a la cárcel, porque esto no se puede tolerar, es un hecho gravísimo en democracia, nos tienen que cuidar a todos, y después dejar el enfrentamiento de lado, escucharnos en el reclamo y ver cómo se pueden resolver las cosas, que es lo que está esperando toda la sociedad. Corina de Bonis es quien hoy fue secuestrada y torturada, quien vemos en la foto que veíamos hace instante, que le escribieron ollas no en la panza, y así comunicaba lo que así hablaba hoy. Esta es Corina de ahí está Bonis, Corina. ¿verdad, Roberto? Sí. Estamos viendo en pantalla, no sé si llegás a ver allá en la pantalla grande
allá enfrente. Sí, Esto estaba debe ser en hablando, está algún parte del acto- video, sí. En algún acto previo. Sí, esto es parte del video, denunciando las amenazas. ¿Hablaste hoy con ella? No pude hablar porque estaba, cuando me enteré de todo esto, ahora ya estaba con un grupo de compañeras nuestras, de compañeros en el hospital, porque primero le avisó al marido, se fueron a una comisaría, esto también, ¿no? Que hay que revisar los procedimientos, una comisaría, y desde esa comisaría le dijeron, no, su domicilio le corresponde otra, ¿cómo estaba? La enviaron a otra, fue con el marido, bueno, hizo la denuncia en la comisaría, mañana va a ir a la fiscalía a hacer la denuncia, y habló con los compañeros hablamos con el Centro de Estudios Legales y Sociales, y bueno, nos plantearon de que vaya a un hospital público, que se haga una revisación de cómo está y demás, y que vaya a la fiscalía después para hacer la denuncia y que verifique el médico forense y hacer todos los procedimientos que tienen que hacer. Última, Roberto, ¿qué mensaje para ver si, porque estas cosas, digamos, generan cierto temor por ciudadano, lo que está pasando? ¿Qué mensaje de convivencia, qué puente tendés hacia las autoridades? ¿Qué te gustaría, no como exigencia, sino como una señal también del Estado, que ocurra mañana? Que hable alguien, que se presente alguien, que llamen a alguien. Primero, que repudien esto con la máxima firmeza. Segundo, que se ocupen de esclarecer el hecho. Y tercero, que nos escuchen, simplemente eso. Que dejen de atacarnos y que nos escuchen. No les estamos reclamando cosas que no son justas. Estamos reclamando escuelas seguras y salarios dignos y aumento de los comedores escolares en una situación de crisis de este país. Creo que es absolutamente razonable. Gracias, Roberto, por haber venido. Gracias. Bien, esto se va a seguir discutiendo en el Congreso, lo que tenga que ver con el presupuesto educativo, así que va a ser muy importante. Pero las ollas populares se dan por la crisis, una crisis que tiene cada vez más gente en los comedores, cada vez más gente en la calle. Se triplicó la cantidad de gente en la calle, hoy me decía Daniel Arroyo, y el propio gobierno es el que dice que estamos en emergencia, y hasta Macri habló de 2001. Genera la sensación, o no la sensación, es una crisis muy importante la que viene, pero el propio gobierno la admite y dice que es el gobierno el que evitó que sea un 2001. Pero incluso con el apoyo de Estados Unidos y del FMI, se vieron se sostuvo que Argentina necesita tener un camino de más austeridad y de algo muy importante que vamos a hablar ahora con Emanuel Álvarez Agis, que lo planteó Larry Kudlow. Él es del Consejo Económico de Estados Unidos y le dio lo que para Estados Unidos es la solución para la Argentina. Vamos a escucharlo. 30 seconds, Larry. Yes. I just have to hit on one thing that's beyond our borders, down in Argentina, a country that you and I visited together once many years ago. We love it. They're in deep trouble, and they've had to go to the IMF in order to get an emergency loan for the trouble they're in. The IMF has demanded that in exchange for their loan, they have to raise their export taxes, which is going to hurt their economy. Now, I know the Argentines. I know some of the people in the government. They hate the IMF's medicine. They actually hate the IMF, to be honest. They would much rather be dealing with the U.S. Treasury in some form. Is there any chance that that could happen? Yes, the Treasury is deeply involved in this discussion, deeply involved, which is a great thing. And as you and I learned and others, the only way out of Argentine's dilemma is to set up a currency board. The peso links to the dollar, but you can't create a single new peso. No money creation unless you have a dollar reserve behind it. Right. That worked in the 90s. It brought down inflation and kept prosperity. That's what they need to do it again. Okay. And you know what? Treasury Department people are on it. They're on it, David. So, you know, keep hope alive on that point. There's hope for Argentina. That's great. Así hablaban en la televisión de Estados Unidos sobre nosotros, sobre Argentina, en Fox, que planteaban... un dato interesante que sea en Fox, porque allá no está esa discusión de si los medios pueden ser equidistantes de los hechos y qué sé yo. Está claro el apoyo a ciertos espacios políticos de Fox y de CNN. El caso de Fox, un apoyo categórico, diría, no sé en estos momentos, pero sí seguro en la campaña, a la candidatura
primero de cualquier republicano, de Ted Cruz, de Marco Rubio, de cualquiera que haya aparecido, y después Donald Trump. Sí, de hecho era Obama el que decía que Fox estaba en contra suya, pero hablaban así de la Argentina y de las posibilidades que tiene la Argentina según el Tesoro de Estados Unidos. Emanuel Álvarez Agis está con nosotros, gracias por venir. ¿Qué significa, primero, que hablen así de nosotros en Estados Unidos y segundo, la solución que para ellos tiene la Argentina? Primero, me parece que merece una aclaración de carácter institucional. O sea, este señor se presenta como asesor de Obama. De Trump. De Trump, y por lo menos por lo que yo pude averiguar, es uno de sus asesores más serios, digamos. A pesar de lo que acabamos de escuchar, es uno de sus asesores más serios. Entonces me parece que, dado que el gobierno ha dicho que está en conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos, dado que Macri mantuvo una conversación telefónica de 20 minutos con Trump, y dado que esto se está charlando en muchos ámbitos, me parece que urge que las instituciones de los dos países aclaren esta situación, porque de vuelta, para ir al fondo de la cuestión, si la salida que se les ocurre a Estados Unidos es dolarizar la economía argentina o hacer una nueva convertibilidad, me parece que lo único falso de lo que acabamos de escuchar es que con la convertibilidad nos fue bárbaro, que es lo que argumenta el asesor de Trump. Ahora, pará, te paro un segundo ahí. Dos fuentes del gobierno que pidieron que sea en estrictísimo off, porque por lo pronto, hasta hace 45 minutos atrás, dijeron que lo desmentían categóricamente, pero que no iba a haber una respuesta institucional. Vos que estuviste en la función pública, traducímelo a si me tengo que preocupar o no me tengo que preocupar. Digo, es bien sencillo. Típicamente se dice que el Fondo Monetario es el prestamista de última instancia. Digamos, que atrás del fondo no hay nada, que cuando vos tenés un problema de crisis externa, el último que te presta plata es el fondo. Claro, el último que te presta plata si vos querés seguir teniendo moneda. Digamos, la salida de última instancia, no el prestamista de última instancia, la salida de última instancia es obviamente una dolarización. Cuando vos intentás armar una dolarización, el gran problema que tenés es que no se te dispare el dólar. O sea, si tu fuente te hubiese dicho, no, confirmado, es lo que estamos pensando, yo no venía hoy acá, me iba corriendo a una cueva a comprar dólares, digamos, porque vos lo que desatás obviamente es una corrida, si anunciás que vas a dolarizar la economía. ¿Por qué? Porque esto no es dolarizar igual. Bueno, digamos, si vas a hacer una convertibilidad, que es algo casi tan oneroso y tan grave como dolarizar la economía. Y aparte hay que aclarar, digamos, a veces se piensa en la dolarización como la solución a una moneda débil, como suele ser el peso. La convertibilidad nos llevó de una moneda débil a 7 monedas débiles, porque terminaron emitiendo moneda las provincias, terminaron emitiendo cuasi monedas las provincias. Entonces la verdad que hoy lo vemos en los diarios, lo vemos que algunos analistas económicos internacionales dicen, bueno, el próximo paso para la economía argentina, si fracasa con el acuerdo con el fondo, es la dolarización o una especie de convertibilidad. La verdad que el acuerdo con el fondo ya fracasó. Lo que tenemos que evitar es cometer un error todavía más grave y que Ecuador, cuando su principal producto de exportación, que era el petróleo, y estaba a $110 el barril, incluso no le permitió salir de esa trampa. Lo que tenemos que evitar es ideas como esta de convertibilidad o dolarización. Claro, Ecuador tiene la economía dolarizada. Ahora, se está generando un clima donde el propio Lagarde dice que Argentina debería tener todavía políticas de más austeridad y que, bueno, que tiene que salir de la crisis, y que Argentina todo el tiempo dice que depende del FMI y básicamente dice que depende de Estados Unidos. ¿Qué alternativa queda si Argentina abiertamente está en contra de lo que dice Estados Unidos? Mira, en este esquema económico ninguna. Digamos, el problema acá es que yo veo mucho foco en ver si los gobernadores acompañan el presupuesto, no acompañan el presupuesto. La verdad que eso en este marco es relativamente poco importante. Lo que importa es si el fondo acompaña el presupuesto o no. Digamos, ese es el verdadero desafío que tiene la economía argentina, porque, insisto, nosotros nuevamente rompimos un récord que es el acuerdo con el fondo más grande de la historia, que fracasó en el menor tiempo en la historia. En 40 días rompimos un acuerdo con el fondo de 50.000 millones de dólares. El fondo ya lo avisó, dijo, vamos a probar con esto. Si no funciona, vamos a apretar más con esto. No dijo, vamos a cambiar 180 grados el programa. Ahora, de vuelta, el responsable no es el fondo. Digamos, si vos vas a una carnicería a comprar verdura, el que está loco sos vos.
O sea, si vos vas al fondo y querés que el tipo te proponga una política de expansión del gasto, salariazo y revolución productiva, el equivocado sos vos, no el fondo. Ahora, Argentina decidió eso. Hay un sentido común que el gobierno abraza o quiere instalar, que es que, no sé si el gobierno, pero me desdigo, digamos, pero voceros oficialistas o cercanos al oficialismo, que dice, en los 90, antes de que el radicalismo se haga cargo del gobierno, funcionó bastante bien la convertibilidad. Y si hoy vos tenés buena parte de la economía dolarizada, de hecho, ¿por qué no blanqueas eso y dolarizás toda la economía? Y es algo que lo he escuchado en mesas que me sorprendió la posibilidad de abrir una solución, entre comillas, de esa naturaleza. ¿Por qué te parece que no funcionaría? Primero dos cosas, porque acá parece que nos estamos convirtiendo todo un poquito en meteorólogos. Digamos, hay tormentas y la economía está dolarizada, como si fuera algo que se generó por algo espontáneo. La economía no está dolarizada. Cambiemos decidió atar ciertos precios muy importantes de la economía al valor del dólar. Típicamente lo que la gente está más enterada, la nafta, pero también el precio del gas en boca de pozo, también algunos insumos de uso difundido, donde convalida explícitamente la dolarización. Si se quiere revertir eso es muy sencillo, se desdolariza. No hay que inventar nada, no hay que hacer un Nobel de Economía. Se cambia lo que Cambiemos hizo durante estos 2 primeros años. Segundo, la convertibilidad fue un excelente programa económico hasta el año 1994. Cuando vos metiste 2 años de shock para parar una hiperinflación, digamos, la economía argentina está entrando en la peor recesión del 2001 en este preciso momento, pero está lejos del 2001, está lejísimo de una hiperinflación. O sea, no hay ninguna situación que amerite un tratamiento de shock como podría ser una convertibilidad por un periodo corto de tiempo, porque los argentinos aprendimos que cuando nos enamoramos de la convertibilidad terminamos en la peor crisis de la historia, y eso no fue culpa de que De la Rúa tenía cierta impericia, fue culpa del programa económico. Entonces volver a repetir ese error sería realmente coronar esto como si fuera una comedia. Vienen las elecciones en Brasil, que obviamente importan mucho en la región, y después el G20, que acá vienen los 20 líderes políticos más importantes del mundo a fines de noviembre. Después de eso, ¿le pueden soltar la mano al gobierno desde Estados Unidos, del FMI? Mira, me parece que en estos casos el fondo nunca te suelta la mano. El problema es que te pone la mano en el cuello y te aprieta cada vez más. O sea, fijémonos en Grecia. ¿El fondo le soltó la mano a Grecia? No. Pero en Grecia deben estar diciendo, por favor, que me suelte el fondo. Porque lo que hace el fondo es, cuando vos, tu programa económico fracasa, recetarte más del remedio que te está aplicando, que básicamente en Argentina es ajuste y devaluación. Y lo que se negocia con el fondo no es expansión y congelamiento del dólar, es cuánto de ajuste y cuánto de devaluación. O sea, si vos al fondo le decís, déjame no devaluar tanto, el fondo te dice, ajusta más. Y si le decís, déjame no ajustar tanto, el fondo te dice, devalúa más. Me parece que, digamos, después de 2018 acá hay algo que todos estamos omitiendo porque probablemente sea a largo plazo en la economía argentina. Viste que la oposición tiene un lema muy interesante que es, hay 2019. Sí. Bueno, el problema en Argentina es que no hay 2020. O sea, nosotros fuimos al fondo a pedirle 50.000 millones de dólares porque dijimos, en los próximos 4 años necesitamos 50.000 millones de dólares. El fondo nos dijo, ¿cómo es eso? Mirá, así, en junio del año que viene necesito tanto, en diciembre necesito tanto, en 2020 entonces en marzo necesito tanto, y le dimos un cronograma de desembolsos para 4 años. A los 40 días Cambiemos dijo, la choqué toda, la necesito toda, cash en 2019. Parece ser, porque todavía no se confirmó, digo, el presidente salió a hacer una conferencia, pero esto no está confirmado por el fondo, parece ser que el fondo le va a decir que sí, te la doy toda en 2019. Yo lo que no entiendo es el 11 de diciembre, ¿qué hacemos? ¿Bajamos la persiana? O sea, para 2020 no hay $1 en la economía argentina. Título por sí o por no. ¿Qué tan creíble es $1 a 42 con una inflación de 24% para el presupuesto del año que viene? No, acá hay un presupuesto que se está negociando con el fondo y una operación de marketing con los gobernadores. No hay ninguna manera que el Fondo Monetario acepte un retraso del dólar como está implícito en lo que dijo Duhomne. Gracias, Emanuel, Gracias como siempre. Darío Gaño y la crisis de los 40.
una crisis muy importante y el número se va moviendo, pero ahora es la crisis de los 40, el dólar alrededor de los 40 pesos e incluso el gobierno dice que a fin de año va a estar más bajo, o al menos así dejó trascender en el presupuesto, pero ni siquiera los economistas del Ejecutivo lo consideran porque piensan que el dólar puede superarlo y lo mismo pasa con la inflación. El propio Duhovne hizo un documento en el cual decía que la inflación va a ser el 42%. Igual después les voy a dar un dato que un poco refuta esa idea. Y también pasa con todo lo que está dolarizado. Claro, las naftas ahora están dolarizadas, naftas a 40 pesos. O pueden llegar, en algunas localidades sí están a 40 pesos. Implica que le empieza a impactar cada vez más a la economía real y también, y ahora vamos a hablar de pobreza. Pero hablemos del empleo industrial, de las tasas de interés más altas del mundo, más altas en términos nominales y en términos reales, algo que le pega muy fuerte a las industrias, muy fuerte al empleo. Y ahora justamente lo vamos a hablar con Gabriel Catopodis, porque en el conurbano, en los conurbanos, donde están las fábricas, es donde más impacta. Fíjense cómo viene cayendo, cómo en realidad el gobierno decía que iba creciendo y empezó a caer fuerte para fin de año. Esto es un proyectado en el escenario de mínima, va a estar cayendo 3,5%. Esto es un proyectado de la Universidad de Avellaneda, ahí los economistas que lo hicieron para este programa, y estimaron que una caída muy importante se puede dar este año, en el cual tenemos la crisis de la industria más grande en 17 años. En realidad, hoy salió también el dato del propio INDEC que dice que la capacidad instalada está en el nivel más bajo. ¿Qué es eso? La cantidad de fábricas que están funcionando. El 60% está funcionando y el 40% de esas fábricas no se mueven, están paralizadas y recién empieza la crisis. Incluso dicho por el ministro Dante Sica. Seguimos con lo que tiene que ver justamente con la tasa de interés tan alta y cómo impactan. Fíjense en la industria manufacturera, cómo va cayendo el empleo. ¿Cuántos empleos son los que van cayendo? Bueno, en realidad, según el propio Ministerio de Trabajo, son 100.000 en todo el año. Si lo hacemos en términos estacionales y demás, son 20.000 en la industria manufacturera. A esto hay que sumarle el sector informal, el sector agrícola, el sector terciario, el sector público, y las estimaciones hablan de mínimo 300.000 puestos de trabajo menos que el año pasado en una industria cada vez más complicada. Ahora, ¿cuánto puede ser la inflación? Y esto lo decía un informe importante del Citibank ayer. ¿Cuánto puede ser la inflación para este año? 50%. Dice que puede ser para fin de año 50%, ya de mínima. Ahí empiezan las estimaciones del 50% de inflación. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque varios economistas, y eso es algo que se lo explicaron el otro día, se lo preguntaron a Dante Sica, le preguntaron qué puede pasar con la inflación. Él decía, no se puede espiralizar, es decir, una bola de nieve que vaya creciendo. ¿Qué dicen los economistas? Hasta 50% puede ser un año que se pase con una inflación alta, mucha crisis, mucho desempleo. Ahora, si pasa el 50%, ya es incontrolable. Algunos economistas como Domingo Cavallo estuvieron hablando de default interno, default externo, que ya está más descartado, y también de una hiperinflación en términos de si supera el 50% ampliamente. Esto es lo que decíamos antes de la caída fuerte de la mayor en 17 años, pero también importante lo que está pasando en el Ministerio de Industria, donde el propio ministro está teniendo una diferencia importante entre la Secretaría de Comercio, que son los que vienen de Miguel Brown, de esa familia de supermercados, y la Secretaría de Industria. El ministro de Industria, que el otro día en la propia Unión Industrial Argentina se preguntaban quienes eran cercanos a él, dicen, ¿por qué si están perdiendo el partido, si falta tan poco para que termine y tienen 2 jugadores menos, por qué no encara y tiene algunas propuestas que salgan de los problemas que tiene, o que traten de hacer que salga el problema de esta industria, de este momento? Lo que decíamos antes. Entonces, la inflación estimada para este año, según incluso este banco que ha tenido buena cercanía con el gobierno, 50% para este año, Iván. Efectivamente, Darío, la inflación que le puede parecer con un 5 adelante algo difícil de creer. Claro, lo que pasa es que el gobierno, si recordamos aquella foto de Federico Adolfo Sturzenegger, de Lucas Liach, y creo que era Damián Reidel, no me acuerdo bien si era él, en el que la inflación para este año era
el 10 y el más menos 2, entre paréntesis, una inflación que era del 12, entre el 8 y el 12%. Bueno, ya sabemos lo que pasó y todavía no se vio lo peor de la devaluación del último mes. Está Gabriel Catopodis con nosotros, muchas gracias por venir, Gabriel. A ustedes. Esto que cuenta Darío, que es un diagnóstico en base a datos, a estadísticas comprobables desde el punto de vista del rigor. ¿Vos lo ves o todavía no en el territorio? No, se ve todos los días estas cifras que se marcaban tienen para nosotros los intendentes en una ciudad como San Martín, con fuerte presencia de pymes y de comercios, tiene nombres, rostros, realidades muy concretas y muy palpables, ¿no? Hoy la pyme de San Martín trabaja para la usura, trabaja 30 días para pagar tasas del 50 o del 60%, trabaja para el tarifazo, trabaja para una incidencia del 20 o el 25% de la luz o del gas en cualquier producción. El dato nuevo es que hasta hace un año teníamos algún impacto en algunos sectores, pero todavía había algunos recortes de la industria en San Martín que venían todavía sosteniendo buenos niveles de actividad. Hoy es el golpe, el común denominador es una situación de mucha crisis, de negocios que cierran y que antes tardaban 2 meses en volver a reabrir con algún otro rubro y hoy pueden estar 10 meses cerrados. Gabriel, perdóname, ahora vamos a seguir hablando de economía y de la situación social, pero a mí me parece importante que la política se exprese y se manifieste por lo que pasó en Moreno, y te quiero pedir una consideración sobre la docente. Te lo decía recién fuera de cámara, me parece gravísimo, me parece que nos retrotrae a los peores momentos de nuestro país, me parece que toda la dirigencia política, pero en particular el gobierno, tienen que tener una expresión muy contundente de rechazo, el gobierno una investigación a fondo, y algunos ministros tienen que dejar de ser provocativos en las declaraciones, tienen que colaborar y contribuir, como estamos haciendo todos los intendentes y todo el peronismo, a que estos momentos difíciles de la Argentina se transiten con mucha responsabilidad. Está muy enlazado igual el tema, porque en realidad si hay más chicos en los comedores, si hay más chicos yendo a la escuela solo para comer, si hay más gente en la calle, es porque hay menos trabajo también. Y eso, decías recién, bueno, se ve más que el año pasado. Ahora, la inseguridad a tener un empleo o a perder o la inseguridad a poder mantenerlo, está muy alta. ¿Eso cómo se ve? Mira, las empresas hace 1 año y medio se sobreestoquearon, despidieron el trabajo informal, recortaron horas extras, pensando que en algún momento llegaba aquel famoso segundo semestre. Hoy la verdad que ya están en un contexto de mucha restricción. Por eso lo que el gobierno tiene que hacer claramente, la principal prioridad que tiene el gobierno y que le reclamamos los intendentes, hoy estuvimos reunidos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, porque es el conurbano en el lugar donde más golpean estas políticas de ajuste. Si yo fuese intendente de una ciudad sojera o si fuese intendente de un municipio del conurbano zona norte con un alto nivel de ingreso en la población, tal vez no me quejaría, pero soy intendente de una ciudad industrial y la verdad que a San Martín siempre le fue mal cuando se aplicaron estas políticas de ajuste. Por eso la prioridad para este gobierno y para todos tiene que ser que se reactive la economía y se genere empleo. No es reforzando las partidas sociales y de alimentos, cómo vamos a volver a encauzar al país en un sendero de desarrollo. Tenemos que reforzar, y lo venimos haciendo, todas las partidas alimentarias, todos los programas sociales, pero sin duda que la prioridad es que puedan lograr reactivar la economía. Nosotros estamos convencidos que no es por este camino, que no es ¿Así se agrava? Así se agrava. Gabriel, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional siempre están pensados para más recesión, no están pensados para crecer y para generar empleo. Te quiero preguntar algo que hablaba el otro día con un economista del equipo del justicialismo en la Cámara de Diputados, por llamarlo de algún modo. Decía, me pasaba el comunicado de política monetaria del Central de 60% al menos hasta diciembre la tasa. Y decía, tasas al 60% de política monetaria. En el medio de los meses de mayor caída del PBI, mayor inflación de arrastre por la devaluación, van a generar el crack en la cadena de pagos en serio. Traducime qué significaría generar un crack en la cadena de pagos, en la realidad, en el empleo, en la pobreza, en industrias abiertas o cerradas, etcétera. Bueno, lo que está pasando ya en el conurbano, lo que está pasando en San Martín, una pyme que ya no puede cumplir con sus compromisos de pago, una pyme que no sabe a qué precio
tiene que producir y poner los productos en el mercado, porque con las variaciones de un mercado tan volátil no sabe a qué dólar, y en general eso, la falta de previsibilidad, la falta de regla de juego, sin duda están generando además un dolor de cabeza para todos los empresarios. Ahora, el punto es que el gobierno entienda que este no es el rumbo, que este no es el camino. El punto es que el gobierno empiece a escuchar a los sectores de la producción y no solo trate de interpretar lo que le pide el mercado y lo que le pide el Fondo Monetario. Gabriel, esto lo debes tener bien medido, no en números, pero sí en verlo. Iván y yo trabajamos en la pyme del barrio, a 3 cuadras cada uno y con 10 compañeros y demás. Nos quedamos sin laburo. ¿Qué es lo primero que dejamos de hacer en el barrio? ¿O qué es lo que primero repercute? Porque el del kiosco, el que está al lado, el que vende el sándwich milanés o lo que sea, también deja de vender porque se cerró la fábrica. ¿Qué cosas del barrio dejan de funcionar también? Mira, toda la economía de un barrio, la economía de una ciudad funciona a partir de justamente del consumo y de lo que tiene el trabajador en el bolsillo. Cuando un trabajador en San Martín, cuando una familia de clase media tiene un poco de plata en el bolsillo, la gasta comprando las zapatillas, tratando de ir a comer una vez por mes afuera con la familia, yendo a algún tipo de recreación. Bueno, eso se va cortando. ¿Y qué se va cortando? Bueno, el que tiene la prepaga deja la prepaga y viene al hospital municipal. El que tiene a los chicos en la escuela privada los pasa a la escuela pública. Al municipio ya no vienen solo los sectores con niveles básicos insatisfechos, los sectores más vulnerables, aquellos que están en el último peldaño, sino que empiezan a venir a reclamar y a pedir ayuda a los sectores medios, aquel que tiene que pagar un alquiler o tiene un crédito o no puede pagar la boleta de luz o la boleta de gas. Gabriel, gracias por haber venido. A ustedes. En instantes, 2 cuestiones les vamos a prometer. Una, gastos absolutamente insólitos en la Administración Federal de Ingresos Públicos, virtualmente un organismo parado de 22.000 personas que ninguno quiere ni siquiera firmar un procedimiento por temor a allanar o hacerle algún procedimiento impositivo a algún empresario amigo del gobierno y que les planteen un sumario. Por un lado eso, y por el otro una novedad del punto de vista judicial que tiene que ver con la salida de Lorenzetti de la presidencia de la Corte. Así es, ya volvemos.